Muy buenas, queridos estudiantes. Vamos a seguir con nuestras últimas lecciones de esta serie de unidades que tienen que ver con el derecho internacional público. Después de un interesante periodo de estudio de estos temas, que creemos ustedes tendrán un panorama un poco más claro sobre este fenómeno que es el derecho internacional. Vamos a desarrollar hoy la unidad que corresponde a la unidad 2, ítem 1. Y aquí empezamos con la evolución histórica del derecho internacional. El derecho internacional ha tenido una etapa de evolución, de crecimiento, de modos de actuación de los estados en sus relaciones internacionales. Siempre ha existido, desde los reyes históricos del mundo antiguo, los imperios, sus relacionamientos a través de los emisarios, y en donde va tomando desde la antigüedad, nuestro tema va a ser desde la antigüedad a la edad moderna. ¿Qué quiere decir eso? De la época antigua, quiere decir, la época antigua empieza desde la aparición de las escrituras, unos 3.000, 4.000 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano en el 453. Esa es la etapa de nuestra era ya. 453 de la era después de Cristo, ¿no? Esa es la etapa antigua. Después de la etapa antigua hay unos 200 años. Es la edad moderna, así se le denomina. Es la nomenclatura convencional que han establecido, no yo ni otras personas, sino los historiadores, y ha creado y ha tenido un consenso entre todos los historiadores. Edad antigua, todo el mundo antiguo, desde la aparición de la escritura, pasando por las diversas civilizaciones de la época pretérita, hasta 453 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano. Esta es la marca convencionalmente el mecanismo de las etapas históricas. Después de esta etapa viene una denominada etapa de 1000 años de la Edad Media. Y de la Edad Media hasta la Edad Moderna, unos 200 años. Es decir, hasta 1576. La Edad Moderna es desde 453 a 1576 es la Edad Media, 1000 años. De 1756 a 1879 es la Edad Moderna. Desde 1879, que es la Revolución Francesa, 1879, ahí empieza la Edad Contemporánea. Nosotros hemos estudiado Antigüedad, Edad Media y la Edad Moderna, rápidamente. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? La relación internacional de la Antigüedad y la Edad Media. Luego la Edad Moderna, que desde 1578 a 1789, unos 2 siglos más o menos, ¿no? En la Edad Moderna es la donde, digamos, toma cuerpo el derecho internacional para regular las relaciones entre los estados. La relación entre los estados ha generado alianzas, ha generado acuerdos, ha generado épocas de paz, y también estas alianzas han generado grandes sufrimientos de la humanidad, que son las guerras. Entonces, vamos a estudiar rápidamente la antigüedad y la edad moderna, la Edad Media, que es un tema corto. Luego enseguida, el tema 2, entramos en la Edad Moderna. Y nosotros vamos a estudiar más, el 90% de este contenido es la Edad Moderna, es decir, unos 250 años, desde 1576 a 1879. Unos 240 años aproximadamente. Ese es el punto central donde toma un vuelo importantísimo el derecho internacional y que perfila ya
las proyecciones que se dan hasta nuestros días. En esa época empieza a consustanciarse lo que es realmente el derecho internacional. Y después viene ya la etapa contemporánea, que es después de la Revolución Francesa, 1879, donde toma un proceso evolutivo realmente sustancial, un salto. Pero ¿dónde está? En el salto que estamos ahora, vamos a estudiar las bases del derecho internacional. Para estudiar la Edad Moderna, vuelvo a repetir, la Edad Moderna no es hoy. La Edad Moderna, para la convención determinada por los historiadores, es la etapa que corre desde 1576, con la caída del Imperio Romano de Oriente por parte de los árabes y los musulmanes, en Constantinopla. La caída de Constantinopla se llama eso, 1576. Marquen bien el tiempo. Edad Antigua termina con el 453 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, Roma. 553 hasta 1576, 1000 años, perdura el Imperio Romano de Oriente en Bizancio, en Constantinopla, hoy Estambul, capital de Turquía. Ahí se mudó el Imperio Romano de Oriente, con los grandes emperadores, Constantino, como Justiniano, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo empieza la Edad Moderna? En 1576, con la caída del Imperio Romano de Oriente, en donde Constantinopla hoy se llama Estambul, capital de Turquía. ¿Por quién? Por los árabes. Desde 1576 a 1879 es la etapa de la Edad Moderna, y ese es el punto que nosotros vamos a estudiar. Vamos a saber muchas cosas importantes en esta jornada, gracias a la academia, ¿verdad? Porque esto es importante, la academia tiene su valor, justamente es importante la academia porque es una transmisión de conocimientos y valores y episodios. Y la academia ayuda al estudiante, para luego el estudiante buscar por sí solo en las fuentes donde corresponden. Nosotros servimos de facilitadores. Edad Moderna, vamos a estudiar el Renacimiento rápidamente, y los hijos del Renacimiento, la mejor floración del Renacimiento vamos a estudiar: Maquiavelo, Bodino, Richelieu. Luego vamos a estudiar la guerra a los 30 años, en esa época, y los tratados de Westfalia. Westfalia marca el certificado de nacimiento del derecho internacional, porque ahí nacen grandes temas dominantes del mundo actual, del derecho actual, del derecho público internacional actual. Las bases están en estos pensadores: Maquiavelo, Bodino, Richelieu y este famoso tratado de Westfalia. Luego viene la teoría del equilibrio europeo como resultado del tratado de Westfalia, Luis XIV, y hablamos del rompimiento del equilibrio. Finalmente vamos a hablar de los padres del derecho internacional público, de los mentores del derecho internacional público. Hace 500 años aparecieron estos genios: Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y Hugo Grocio. Aquí está la base del pensamiento moderno del derecho natural, que está plenamente integrado en el sistema del derecho internacional. Son los padres del derecho, de los derechos naturales. Y cuando hablamos de derechos naturales, hablamos de derechos fundamentales. Y fíjense en dónde surgieron estos derechos humanos que tenemos hoy, tan importantes, que le han dado la dignidad al ser humano en cuanto a libertad, en cuanto al derecho a la vida, en cuanto a los derechos económicos, en cuanto a los derechos sociales, que son los pilares de los derechos humanos. ¿Dónde nació los derechos humanos? En la cabeza de estos destacados hombres: Francisco de Vitoria, Francisco Suárez. Estos dos últimos son
sacerdotes, religiosos, pero genios, genio en sentido de sabios, y el holandés Hugo Grotius, Grotius se escribe, ¿eh? Vamos entonces. Promete mucho hoy en esta jornada, pero ustedes deben atender bien porque vamos a ir procurando hacerle entender. Las relaciones internacionales de los estados, en la antigüedad, en la Edad Media y en la Edad Moderna. Estas son las tres etapas que vamos a estudiar. En la antigüedad, los estados tenían relaciones entre sí, claro que sí. Cuando hablamos de estados, ¿quiénes son? ¿Los países? No había países. Los países es una creación del siglo XVIII, 1700. Antes había reinos. Reinos basamentados en bases étnicas. Los ingleses, pero no había una Inglaterra, así políticamente como es hoy. No había un Francia como es un estado francés. Sí había un estado de rango cultural francés, pero eran monarquías. Y los estados eran monarquías. Entonces las relaciones internacionales de los estados en la antigüedad fluían muy tranquilamente cuando los intereses de los reinos más fuertes estaban en estado de sujeción, mejor dicho, en estado de influencia hacia estados más débiles o más pequeños. Entonces, la fuerza indicó, la fuerza constituyó, la fuerza de los estados, de las armas, de las poblaciones y de la riqueza, arma y potencia estatal de los reinos de la antigüedad, determinó el rumbo del relacionamiento internacional. Y los reinos pequeños a veces se aliaban y enfrentaban a los reinos más grandes. Y entonces se buscaba el equilibrio. Entonces ahí, en ese ambiente de fuerza, de negociaciones, de acuerdos, de alianzas, se manejó siempre, como es hoy. Siempre ha habido relaciones internacionales interestatales, tal como existe hoy. Pero los valores y los condicionamientos y las significaciones de estas relaciones estaban guiadas gran parte por la fuerza, la astucia y la riqueza. El derecho en sí era un elemento complementario o casi un poco menos importante. Si respondía a los intereses de los reinos, había acuerdo y había alianzas. Si las relaciones no tenían o no estaban satisfechas por los reinos más poderosos, se desencadenaban los conflictos y las guerras. Pero siempre han existido las relaciones internacionales entre los estados. Había dicho yo que en el año 453 se desploma el modelo político del mundo antiguo, que estaba dominado casi 700 años por una fuerza muy grande que es el Imperio Romano. El Imperio Romano cae de Occidente, cae en el año 453 de nuestra era, la era cristiana. Nosotros estamos en el año 2020, la era cristiana. Después de muchos siglos, se derrumba el Imperio Romano de Occidente. Esta gran civilización política, económica, financiera, administrativa del Estado romano, cultural, dominó todo el mundo occidental. Roma dominó todo el mundo occidental en la era que estuvo en vigencia. Cae. ¿Cómo cae? ¿Por sí solo? No. Los reinos pequeños se aliaron contra Roma. ¿Quiénes? Los teutones, los germánicos, los galos franceses, los érulos, los vándalos, los hunos del Asia, y minaron esa estructura política muy grande y fuerte. De a poco lo ha ido minando, lo ha ido socavando. Socavar quiere decir, oye, hola y base, y se derrumba. No ha habido una coalición negociada entre los pueblos pequeños
guerreros y tremendamente corajudos y valerosos. No ha habido una relación así concertada. No, fue un ataque por todos los costados hasta que cae esta extraordinaria administración política que fue modelo en el mundo antiguo. Ahí empieza la Edad Media. Y los reinos pequeños, unos 500 reinos en Europa, convivían dentro de un sistema que se llama feudalismo. Con la Edad Media nace el feudalismo. Y el señor feudal era el dueño de todas las tierras que se aliaban contra los reyes, reyesuelos y reyes, y conformaban una unidad política, y que también el rey era un señor feudal, porque era el dueño de la tierra. Los campesinos no eran dueños de las tierras, arrendaban del dueño de la tierra, que la tomaban por la fuerza, y le pagaban impuestos. Eso es el feudalismo. Arrendaba y pagaba impuestos cada año en dinero, y si no tenía dinero, en especie. En dinero y en especie. Imagínense cómo se enriquecían los señores feudales. 1000 años duró el feudalismo. ¿Cuándo cayó el feudalismo? Con la Revolución Francesa, cuando se derrumba y el pueblo insurgente toma el poder. Y nace el mecanismo democrático de las asambleas, del poder judicial dividido, del poder legislativo dividido, del poder ejecutivo, de los reyes comienza a desplomarse. Entonces, en la Edad Media ya se daban relacionamientos interestatales de los pequeños reinos de Europa. Estamos hablando de Occidente, América no existía todavía, empezaba a nacer América ya en el año 1492 se llega a descubrir nuevas tierras como es América. Entonces estamos hablando de Europa, nosotros somos de Europa, tributarios de la cultura europea. Estos reinos que se desperdigaron por toda Europa, crearon sistemas de relacionamiento entre ellos. Pero había un poder importante que cohesionaba a Europa. Era un poder espiritual. ¿Quién? La Iglesia Católica, el papado, que manejó y sigue teniendo una incidencia muy fuerte en el mundo occidental. Desde Roma, desde el poder espiritual, que tenía sacerdotes por todos lados, y los reyes y los señores feudales eran todos católicos, había un hilo invisible que manejaba. Y ese hilo invisible, desde el poder espiritual, desde el poder religioso, se llama papado. Y el papado fue que envió emisarios. El papado, estamos hablando de las relaciones internacionales de la Edad Media. Entonces estos reinos pequeños, y había unos bien fuertes también, se manejaban con un sistema de conexión entre ellos, se aliaban, porque había un peligro común. Occidente estaba en un tremendo peligro. ¿De qué peligro? De la invasión de los musulmanes, de los árabes, que han ido tomando con la yihad, la guerra santa, tomó todo Medio Oriente, todo África del Norte, que costea el mar Mediterráneo. Ingresó en Europa por España, tomó España, políticamente tomó España y militarmente en el año 700 después de Cristo. 700 después de Cristo, es decir, 300 años de la caída de Roma, porque se diseminó por toda esa zona y quería tomar completamente Europa. Tomó España. En España tuvieron 8 siglos. 8 siglos. Cuando se descubrió América en 1492, en esa época los reyes católicos le expulsaron a los últimos califas árabes de España. Una guerra infernal de siglos. Y la amenaza era, ¿cuál era la amenaza? La invasión islámica, porque si no íbamos todos a ser islámicos a esta altura. La historia marca un momento especial en el año 700
720 después de Cristo. Hacía 30 años que ya tomaron los árabes, los guerreros, los virósicos guerreros árabes tomaron España y le tuvieron en estado de dominio a todos los pequeños reyes de España. Pero una cosa también tenemos que reconocer: los musulmanes fueron tolerantes con la religión católica o con la religión cristiana. No eran muy locos como para proscribir y hacerse parecer totalmente la fe cristiana. Ellos toleraban, así como Roma también toleraba todas las religiones donde invadían. Los musulmanes también toleraban las religiones en España. Querían entrar ya y tomar Europa, y el camino era cruzar los Pirineos, que es una franja montañosa entre España y Francia. Ubíquense en el mapa: España, Francia es el vecino de España. Ahí se le frenó a las fuerzas islámicas árabes en la famosa batalla de Poitiers. Poitiers se escribe y se lee en francés Poitiers. En Poitiers, un destacado militar francés, rey Carlos Martel, le frena a las huestes islámicas. Hueste quiere decir grupo de guerreros. Les vence a los tremendos guerreros islámicos que querían entrar ya en Francia. Imagínense tomar toda Europa, nosotros íbamos a ser todos islámicos, no nos íbamos a salvar. La historia marca una etapa importantísima. Le frenan, Occidente le frena a los árabes en la batalla de Poitiers, o Poitiers se escribe, hablando en francés, Poitiers. Ese es un acontecimiento importantísimo. 720 después de Cristo. Queda frenada la invasión. Nunca más pudieron entrar a Europa. Y por el otro lado de Europa, cerca de Bulgaria, también le frenaron. Los polacos, los búlgaros, le frenaron también. Querían entrar por ese lado y por el lado de Francia. Le frenaron. Y mediante eso Europa se pudo desarrollar y pudo poner en marcha una civilización extraordinaria tranquilamente. Siguió su curso normal, Occidente. Entonces en la Edad Media también había relaciones entre reinos, generando sistemas de alianza o peleándose a través de las relaciones internacionales. Y había una cuestión clave: la sobrevivencia de Europa. ¿Defendida por quién? Por el Papa. Y el Papa se convirtió en un elemento de cohesión entre todos los reinos y poblaciones de Europa. ¿Para frenar a quién? Para frenar al peligro de la invasión musulmana. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿había o no relaciones internacionales entre estados en la antigüedad? Sí. ¿Había en la Edad Media? Sí. ¿Quién manejaba el hilo de la influencia? El papado. ¿Con quiénes se aliaban? Con los reyes de Europa. Y los reyes de Europa respondían al Papa. Eran todos católicos. ¿Por qué motivo? Ante el peligro. ¿De qué? Ante el peligro de la invasión y el dominio ¿de quién? De los musulmanes. ¿Dónde le frenaron? En la batalla de Poitiers en el 720, y por el otro lado de Europa, Bulgaria, Varsovia, Sofía, Bulgaria, son las ciudades que le frenaron ante la ominosa invasión. Querían entrar, dominar. ¿Qué quiere decir? Dominar quiere decir tomar políticamente los territorios, pelar todo lo que encuentra a su paso, robar todo, violar lo que se encuentra. Así era la guerra de antes, señores. La guerra era de conquista. ¿Para qué? Para dominar. ¿Y para qué? Para robar todo lo valioso que había en las ciudades.
Esa es entonces la relación internacional en la antigüedad y la Edad Media. Ahora entramos en la Edad Moderna. La Edad Moderna, vuelvo a repetir, es la cuarta vez que repito. La Edad Moderna empieza con la revolución, con la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Qué año? 1576. 1576 cae Constantinopla, el último reducto del Imperio Romano de Oriente. ¿En manos de quién? De los virósicos musulmanes. Los musulmanes, la religión musulmana que invadió esa zona en 1576, cae y desde 1576 a 1700, o sea, 220, 50 años, dura la etapa moderna. 1516 a 1789. Esa es la etapa moderna. Y esa es la etapa que vamos a estudiar. Y ahí están las bases del derecho internacional. Ahí se forjó lo que es hoy este notable derecho que domina el mundo y las relaciones entre los estados. Este derecho, señores, domina las finanzas, domina la economía mundial, domina la política mundial, domina las relaciones globales. No estamos hablando de un derecho así, una cosa así, este derecho internacional, no sé lo que es. Tenés que saber lo que es, porque si no sabes lo que es, vos no estás entendiendo el mundo. Disculpe que le diga así. El derecho internacional es el que maneja los hilos de la política. El derecho internacional maneja los hilos de la economía. Ese dólar que tenés en tu bolsillo, o que querés tener, o que vas a tener, está manejado por el derecho internacional a través de las relaciones. Ya hemos hablado del derecho económico internacional. Todos los grandes sistemas financieros mundiales están manejados por el derecho internacional. La cultura, la educación, la ciencia, todo está manejado porque se necesita. No es que tengan que manejarse por un capricho, no. Este derecho es el que le une y genera acuerdos de desarrollo, de economía, de desarrollo social entre pueblos, desde la ONU, desde la OEA, desde las distintas organizaciones. Por eso estudiamos esto, señores. No crean que estudiar derecho internacional es un mero capricho de querer fastidiarle a los alumnos para saber no sé qué cosa. No, si nosotros vamos a ser abogados y vamos a litigar en los tribunales. Para entender el mundo y para entender cómo funciona este mundo, tenés que saber esta materia, necesariamente. Vamos entonces. Aquí aparece un señor muy especial. La Edad Moderna en la evolución del DIP. Nicolás Maquiavelo, 1469-1527. Este es el tiempo que vivió este genial florentino. Florencia, señores, su patria natal, Italia. Florencia es una belleza extraordinaria, señores. Ustedes no pueden dejar de ir ahí. El derecho les va a llevar, si estudian o si ganan la lotería, no sé. Pero es mejor, no podés morir de aquí a 30, 40 años sin conocer estas bellezas de la creación humana, esta ciudad y estos extraordinarios lugares de Europa, extraordinarios. ¿Dónde nació este señor? Florencia, primer científico político, escritor y padre de la diplomacia. Cuando hablamos de diplomacia hablamos de derecho internacional. Este genial hombre, Bairo que se ve aquí, pero su cabeza se inmortalizó su trabajo. Se inmortalizó su trabajo. Él enseñó a los príncipes, a los estadistas, cómo tomar el poder, cómo mantener, cómo tomar el poder, cómo administrar el poder y cómo mantener el poder. 3 estadios: tomar, administrar, lo más difícil, y mantener el poder. El primer pensador de la historia que focalizó su cerebro sobre estas realidades. Y está considerado como el padre de la diplomacia. Él le enseñó qué tiene que hacer un
embajador. Estamos hablando de los primeros embajadores que se visitaban como nexo entre los estados en aquella época en que había 500 reinos, 500 estados en Europa, cuando él vivía. Y él estuvo al servicio de Lorenzo de Médicis, el Magnífico. Ese fue su protector. Él no fue un hombre de la nobleza, un hombre pobre, pero su inteligencia, su capacidad y su agudeza intelectual lo llevó a estar al servicio. Los primeros trabajos ha sido la de ser embajador. En esa tarea él escribió y dejó notables instrucciones y enseñanzas y dio nacimiento a una extraordinaria disciplina jurídica práctica, que es la diplomacia. La actividad diplomática es una actividad de gente de mucha inteligencia y es la base del derecho internacional. ¿Por qué? Porque la diplomacia es el vínculo, hemos estudiado, el vínculo que unen los estados para negociar, para estar de acuerdo, para pelear, para guerrear, para todo. Entonces, en sus recomendaciones sobre la diplomacia, dijo Nicolás Maquiavelo, el embajador debe conocer al príncipe donde él está ejerciendo su servicio. ¿Quién es el príncipe? El estadista, el rey, el jefe de estado monárquico. El embajador tiene que conocer al príncipe, conocer el país donde él está viviendo. ¿Para qué? Para remitir informaciones a su príncipe. El embajador tiene su príncipe, que es el gobernante de su país. Y este conocer al príncipe del país tiene varios aspectos. Conocer su personalidad, conocer sus fobias, dice, sus fobias, conocer sus gustos, su personalidad, sus fobias, sus gustos. ¿Para qué? Para realizar el mecanismo de negociación. El diplomático que no conoce al país donde está trabajando o a las autoridades y a los políticos, ¿cómo puede incidir si él no le conoce? Debe conocer sus gustos, sus fobias, sus cultura. Debe conocer a ese hombre que está manejando ese estado y a los que le rodean para que pueda ser más fructífera la relación diplomática. Fructífera. Todos los estados no son buenos ni malos, dice Maquiavelo. Cada uno responde a sus intereses. Y cuando se unen los intereses, se ponen de acuerdo. Cuando hay un desacuerdo diametral, de diámetro a diámetro, entonces generalmente sobrevienen las crisis y las crisis llevan a las controversias y las controversias pueden ir empinándose hasta llegar a un estado de guerra. Así nomás. Entonces el embajador tiene que conocer detalladamente a los estadistas del lugar donde él está trabajando. Y además dice, en un escrito así admirable que dejó y que sirve de guía y reglamento y pauta de conocimiento de los diplomáticos, informar, el embajador tiene que informar su tarea, lo que hará y las impresiones sobre los mismos. Su tarea, lo que hará y las consecuencias de su lectura que hace de la realidad donde está trabajando. Imagínense. Estamos hablando de los forjadores de la diplomacia. Vamos a estudiar otro. Entonces dejó un legado importante Maquiavelo. Maquiavelo fue el que escribió el libro Tratado del Príncipe, un libro chiquitito, genial. No puedo entrar en detalle sobre el pensamiento de Maquiavelo, me gustaría, pero no tenemos mucho tiempo. Otro destacado hombre de la época, poquito más, unos años después de Maquiavelo, después de morir, nace Jean Bodin, francés, y muere en 1596. Vivió 60 y poco años, 50 y poco. Jurista, historiador, filósofo y economista francés, fundador del absolutismo francés y europeo, Jean de Yara, un pensador no siendo ni príncipe, ni rey, ni nada, con su escrito escribió más de, 12 libros, un sabio, fundador del absolutismo francés,
Él le enseñó cómo tiene que ser un monarca absolutista. Estamos hablando del absolutismo. Y el absolutismo duró 250, 300 años, cuando cae con la Revolución Francesa. Jean Bodin entronizó la figura del rey, al que consideraba irresponsable. El rey es irresponsable, dice Jean Bodin. ¿Cómo que irresponsable? Y sí, quiere decir que irresponsable no quiere decir que le está descalificando ni le está reprochando, no. Está destacando sus cualidades. ¿Cómo destacando? ¿Qué quiere decir irresponsable? Él no rinde cuentas a nadie, eso quiere decir irresponsable. Él no rinde cuentas a nadie porque no tiene parlamento, porque no tiene otro rey, no tiene, el Papa no le interesa. El Estado soy yo, decía Luis XIV. La suma del poder concentrado, que es el absolutismo, monarquía absolutista, establecía en la figura del rey como la figura máxima de la sociedad en Europa y especialmente en Francia en este momento. Y él decía, el rey es irresponsable. ¿Y qué quiere decir irresponsable? No rinde cuentas a nadie. ¿Quién era antes así en Paraguay? Un estadista absolutamente irresponsable que no rendía cuentas a nadie y manejaba todo el Estado. Stroessner. Él era una figura calcada del absolutismo monárquico de la época de esta época 1600. Él manejaba el Parlamento, él manejaba el Poder Ejecutivo, él manejaba el Poder Judicial, él elegía jueces, él elegía fiscales, todo él. Estamos hablando de un monarca absolutista. Y en su delirio de grandeza que se enloqueció, más o menos, eso también dijo nuestro expresidente Nicanor Duarte Frutos. El Estado soy yo, dijo en una oportunidad, se enloqueció. Por eso es un tipo muy inteligente, muy capacitado, muy ilustrado, tiene 2, 3 títulos. Quizás sea uno de los políticos más ilustrados que tenemos, que no le alcanzan así nomás, y es una labia extraordinaria. Nicanor dijo en un momento dado de delirio y locura de lo que pasa es que el poder le emborracha a uno. Y dijo, el Estado soy yo. Vamos a hacer barrer al Poder Judicial. Y le barrió al Poder Judicial, le cambió a todos los... Pero ¿qué pasó con los otros ministros? Un desastre. Y él fue el que creó el concepto de una palabra que hasta hoy se utiliza extraordinariamente vigente. El concepto de soberanía. Dijo que el rey es el soberano. El rey en su entronización absolutista dijo que el rey, aparte de ser irresponsable, es el soberano. Todo el poder radica en su cabeza, en el solio, donde está sentado, y en la corona. Y la soberanía del Estado radica en el rey. Él fue el creador del concepto de soberanía como sinónimo de poder. Pero el poder en la figura del rey. Un siglo después, o 2 siglos después, ese concepto de soberanía cambia 180 grados. ¿Y en dónde radica la soberanía? En los tiempos que corren desde la Revolución Francesa, 1789, hasta hoy, en el pueblo. ¿Se dan cuenta? El concepto de soberanía se traslada al pueblo. El pueblo es el soberano. Y el pueblo elige a sus autoridades. Por eso se le recuerda mucho a Jean Bodin como un pensador que crea el concepto de soberanía y marca el uso de esta institución jurídica política que hasta hoy sigue, no de la realidad como lo utilizó Bodin, sino que el concepto de soberanía es la suma del poder público en el pueblo. Y el pueblo, después de la Revolución Francesa estamos hablando, traslada o deriva o delega en sus autoridades. Legítimamente constituida y legalmente nombrada por los medios por los mecanismos eleccionales. Pero estamos hablando de Jean Bodin,
quien dijo que el rey es irresponsable y que sobre él radica la absoluta y total soberanía del Estado. Es decir, la suma del poder público quiere decir soberanía, ¿eh? La suma del poder público quiere decir la soberanía. ¿En dónde radica? En la figura del rey, que luego de la Revolución Francesa vuelca eso y deriva hacia el pueblo. Muy interesante, ¿no? Vamos a otro grande ídolo de la época, extraordinario hombre inteligente, precursor de muchas ideas importantes y por sobre todo un gran discípulo de Nicolás Maquiavelo, el poderoso hombre de la época, cardenal de Richelieu, primer ministro, sacerdote era, obispo, cardenal, pero los obispos y los cardenales se metían en política. Los sacerdotes se metían en política y activaban. Y el rey Luis XIII, en Francia, viendo que apareció un hombre extraordinariamente inteligente, capaz, sagaz, capaz e inteligente. Obviamente la inteligencia tiene que ver la capacidad de la sagacidad, ¿no? Pero a veces la sagacidad es una cualidad especial para saber manejar la realidad. ¿Quién fue esto? Estamos hablando de Richelieu. Hablamos de Nicolás Maquiavelo como padre de la diplomacia, que tiene que ver con derecho internacional. Hablamos de Jean Bodin, que creó el concepto de soberanía, y la soberanía es importantísimo porque nace el impedimento fuerte que ningún Estado puede intervenir en el asunto de otro Estado y violar su soberanía. Por eso le estudiamos a Richelieu, a Bodin, y ahora vamos a estudiarle a Richelieu. Richelieu, su nombre fue Cardenal Marqués de Richelieu, o duque. Armand Jean Duplessis, duque de Richelieu. Él es un noble, de origen noble, y Luis XIII le otorgó el título nobiliario de duque. Duque es el tercero en grado de importancia en un sistema monárquico. Primero el rey, luego el príncipe. El príncipe es el que le va a reemplazar al rey cuando muera. Después del príncipe viene ya el duque, marqués, conde, vizconde. Son los grados conforme su lealtad y conforme su capacidad y conforme su importancia, va subiendo de escala. Duque es el segundo, el tercero después del rey, príncipe, duque. Y Richelieu es una zona geográfica. Él se llamaba Armand Jean Duplessis, duque de Richelieu, 1585-1642. Murió en el siglo XVII, 1600. Él fue primer ministro de Luis XIII, un monarca absolutista, y el que le sostuvo y que alcanzó el cenit, el punto máximo del absolutismo, fue con la ayuda de Richelieu, sacerdote, obispo, luego cardenal, luego primer ministro de Luis XIII, y manejó la política con mano dura, con represión, ordenó asesinatos, ordenó ejecuciones. Un amado hijo de la Iglesia Católica, fíjense lo que es la política. Cardenal, noble y estadista francés, primer ministro del rey Luis, primer ministro del rey Luis XII, sí, 12, después 13, sí, 12, sí. La razón del Estado y su política internacional. ¿Por qué le estudiamos a Richelieu? Porque Richelieu fue el eje de la grandeza de Roma, como líder de los estados
Él fue que con su política ejecutiva, detrás del rey, pero que él manejaba el Estado, el rey estaba en las cuestiones ceremoniales, pero el que manejaba activamente las riendas del poder en esa época fue el cardenal de Richelieu, el hombre de mayor poder de Francia. Primero le eliminó a todos sus posibles enemigos internos que querrían de alguna u otra forma tumbarle a él o conspirar contra Luis XII. Creo que es 12 o 13, no importa. Luego tomó el control del liderazgo internacional gracias a una hábil labor diplomática de sistema de conocimiento, alianza y decisiones en toda Europa con los emisarios o embajadores. Él fue uno de los que puso en marcha el sistema de la diplomacia francesa que dominó Europa. Llevó a Francia como líder y potencia de Europa, gracias a la fuerza militar, gracias a la riqueza del Estado francés, gracias al liderazgo de este destacado hombre, que diseminar quiere decir tomar toda Europa en su influencia a través de un hábil instrumento y un hábil modo de alianza, negociación y dominación. No se domina con un Estado frágil, se domina con un Estado fuerte y se busca alianzas. ¿A través de qué? A través de la diplomacia. Entonces, la razón del Estado y su política internacional, la importancia del Estado absolutista, potenciado, y su influencia, su predicamento en Europa. Y se convirtió en el Estado líder de Europa gracias a una labor titánica, inteligente y persuasiva que desarrolló con los otros estados, con los otros reinos. Había 30, 40, 50 reinos en Europa. Y era un campo extraordinariamente de práctica, de ejercicio de influencia. ¿Ejercicio de influencia a través de qué? De la diplomacia. Decía Richelieu, mis embajadores deben tener una irreprochable, deben gozar y actuar de una forma irreprochable de patriotismo. El embajador que se le pillaba recibiendo coimas era ejecutado. El embajador francés debía ser absolutamente incorruptible, pero podía corromper. Ahí no está el sello de Maquiavelo. El embajador francés tenía que ser absolutamente incorrompible. Él no puede recibir ningún tipo de coimas ni de soborno, pero sí podía sobornar. Tenía un fondo para sobornar a estadistas, príncipes, reyes de Europa. Imagínense cómo se manejaba y cómo se... Hasta hoy no es así, me van a disculpar. Este es el sistema que creó, ¿quién? Maquiavelo. 150 años atrás. ¿Quién desarrolló extraordinariamente esto? Con una habilidad política extraordinaria de diplomacia, juegos subterráneos o subrepticios y alto mecanismo de persuasión. Y si no había forma de persuadir quiere decir convencer, persuadir quiere decir tratar de convencer y conseguir algo. Y si no había forma de persuadir, iba al otro lado, la disuasión. Disuasión quiere decir amenaza. ¿Amenaza con qué? Con la fuerza.
Entonces, esta forma, razón de Estado, los altos intereses del Estado francés, al servicio de sus propios intereses y en relacionamiento con otros estados a través de la diplomacia para conseguir influencia. Esa es la labor, ha sido la labor que hasta hoy se usa, quiérase o no, señores, hasta hoy se usa estos sistemas o estos mecanismos de servicio, el mecanismo de forma de cómo actúa la diplomacia. La diplomacia no es un campo, un lecho de rosas perfumadas, no. Es un escenario a veces muy difícil de discusiones, de negociaciones, de conflictos, de controversias, porque los estados todos tienen intereses y los diplomáticos deben responder a los intereses de los estados. Esa es la labor de un diplomático. Vamos, ese es el legado de Richelieu. Estamos hablando del legado de Maquiavelo, de la moderna, de Maquiavelo, Baudin, Richelieu. Son figuras estelares del derecho internacional para analizar su aporte y cómo ha ido estas enseñanzas todavía de alguna u otra forma se siguen aplicando y ya no van a desaparecer más en las relaciones internacionales. Luego el programa nos pide la famosa guerra de los 30 años, que duró 30 años en aquella época. Dos bloques confrontándose, bloque alemán, el bloque de reinos alemanes y el bloque de reino francés, inglés y ruso, contra el bloque alemán. El conflicto entre Alemania y sus vecinos ha sido histórico, de siglos. Hoy en día desapareció porque Prague ya desapareció por completo y ya no va a haber más conflictos en Europa porque el derecho tomó el control continental. Todo seguía por los parámetros y las pautas generadas por el derecho internacional. Y donde hay derecho no hay conflicto. ¿El derecho qué hace? Disminuye los conflictos y arreglan los conflictos. Eso hace el derecho. Esta guerra empezó en esos bloques. Era una guerra que tenía un fondo religioso, protestantes contra católicos, pero la verdad era una pantalla nomás esa. Era una guerra de influencia, de ganas de conquistar territorialmente e imponer el dominio. Bloques alemanes de reinos alemanes, no había Alemania, reinos de la zona de Alemania, Europa Central, contra reinos de Francia, Inglaterra, España, Rusia, contra estos alemanes. Reyes y nobles alemanes que tenían varios reinos se enfrentaron. 30 años duró, sangrienta, y era también un fondo de carácter religioso de católicos y protestantes. Los amados hijos de Jesús peleándose entre sí. Qué simpático, pero no era el fondo la religión, era una excusa nomás. El fondo era intereses geopolíticos. Esta larga guerra de 1618, que esto se hizo en la época de Luis XIII y Luis XIV, hasta 1649, y ahí se firma esa foto, ese dibujo, muestra la firma de los tratados de Westfalia. No se dice West, se dice West. En alemán la W se lee como V corta. Los tratados de Westfalia, porque es una ciudad alemana, pegado a Francia, se discutió el fin de esta guerra y de ahí surgió la paz de Westfalia. Esta paz está considerada como la carta o el certificado de nacimiento del derecho internacional, que marca una época importantísima, la época moderna, y que continúa el contenido de lo que se trató en esta paz, resulta ser las columnas del derecho internacional y de la ONU y de la OEA y todas esas cosas. Vamos a ver. Está en nuestra Constitución también.
es la carta de nacimiento del derecho internacional. En Westfalia se creó la Europa moderna, la Europa de la etapa moderna. Varios reinos. Momento histórico, se creó la Europa moderna, es un momento histórico que marca la culminación del proceso de aceptación de un nuevo orden jurídico, político y religioso en Europa. Nace un nuevo orden político, jurídico y religioso. Tolerancia religiosa, tolerancia política y tolerancia jurídica. Es como lo que ocurrió en el siglo XX con la Carta de las Naciones Unidas. Un nuevo orden mundial. Y marca la sensible disminución de la influencia política del papado y la Iglesia Católica. Termina la época de la influencia, el hilo del poder del Papa. Hoy sigue el poder pero espiritual. ¿Cuáles son los principios dominantes que nació de la Paz de Westfalia? El concepto de soberanía territorial, fíjense dónde nació. Nosotros usamos hoy la soberanía territorial. Nadie puede entrar en territorio paraguayo, nadie puede entrar ningún avión, ni un barco, ni un vehículo sin permiso de la autoridad del Estado. Ese concepto de soberanía territorial nació ¿dónde? En la Paz de Westfalia. Está en todas las constituciones del mundo y en todos los tratados internacionales. Nació el concepto, otro importantísimo que está en nuestra Constitución. De ahí surgió, señores. Nuestra Constitución se escribe no porque se le imaginó a los convencionales en 1992. No, estos principios nacieron en Westfalia. En el Tratado de Westfalia, cuando terminó la larga guerra de 30 años entre católicos y protestantes, pero era una pantalla nomás eso. Ya que no podían anularse los 400 estados en conflicto, había más de 400 estados en conflicto, señores, 30 años que duró, ya que no podían anularse ni imponerse y dominar y generar dominio absoluto, negociaron y nació que cada estado tenga su territorio. Y a ese territorio le denominan soberanía territorial. Y esos 300 estados eran todos iguales jurídicamente, principio de igualdad jurídica de los estados, igualdad jurídica o de derechos de los estados. Está en el artículo 143 de nuestra Constitución Nacional, 143, principio de igualdad jurídica de los estados. Está en la Carta de la ONU, fundamentalmente en la Carta de la ONU, en la Carta de la OEA. Estos principios de igualdad jurídica de los estados, no importa que los estados sean grandes, chicos, pero son iguales jurídicamente, así como en el derecho interno, todas las personas somos desiguales. Algunos son pelados, otros son cabello largo, otros son bajitos, otros son altos, otros son fortachones, así, todo el día hace gimnasia y hace pesa y toma eso anabólico, no sé qué cosa, para impresionarle no sé a quién. Cada vez más hace crecer y parece un monstruo alguno, pobrecito. Se está enfermando y está destruyendo su hígado, tomando anabolizantes para mostrarse, no sé, poderoso en su cuerpo, estupidez. Y su cabeza así nomás. Todo eso que hacen todos los días pesa. Su cabeza se va achicando. Porque no tiene nada en su cabeza. No es porque no tenga nada en su cabeza. Pierde tiempo en esas macanadas. Mujeres que hacen pesa, por favor. Parecen hombres. Respetemos como son, obvio, pero no, que se está enfermando, muchos se están enfermando. Cada uno elige lo que quiere hacer, ¿no? Artículo 25, anoten, artículo 25, Constitución Nacional, el derecho a la imagen y al libre desarrollo de su personalidad. Yo quiero ser homosexual, yo quiero hacer esto. No, ahí está el artículo 25, yo quiero usar arito, artículo 25, Constitución Nacional. Artículo 25, usted tiene que saber eso. Porque con eso vamos a vivir en tolerancia y en paz. Respetar al diferente. Y el principio de igualdad jurídica de los estados nace en esto. Ahí por eso dice un título extraordinariamente presuntuoso.
¿Qué pucha? Vaya, la carta de nacimiento. Ah, ahí está. Ahí nació el concepto de soberanía de los estados, territorial. Ahí nació el concepto importantísimo de igualdad jurídica de los estados. Ahí nació, al terminar ese largo conflicto. Ya que no podemos hundirnos todos, fundirnos todos, vamos a negociar, dijeron. Y nació en este famoso tratado. ¿Por qué dice Tratados de Westfalia o la Paz de Westfalia? Porque se firmó en dos ciudades, en Múnich y en Osnabrück. Todos estos príncipes guerreantes que tenían se desangró, una de las guerras más sangrientas de Europa. Millares murieron. Hizo posible la creación de una Europa moderna, completamente diferente, geopolíticamente diferente. Nació la tolerancia religiosa, eso es muy importante, desde esa época terminó la persecución entre protestantes y católicos. Nació la tolerancia religiosa, un nuevo orden jurídico de respeto territorial, a la soberanía territorial, un nuevo orden jurídico de respeto de la igualdad jurídica de los estados, no importa si sean grandes, chicos, pequeños, piqué, monstruoso estado, en los jurídicos son iguales. Eso es lo que se aplicó. Hablamos sobre esto, el principio de igualdad jurídica de los estados, como uno de los pilares de la Carta de las Naciones Unidas. Cada estado un voto, eso es, cada estado un voto, no importa que sean un gigante, como lo existen. Y está en el artículo 143 de nuestra Constitución Nacional. Lean, 143. 143. Es muy importante. La teoría del equilibrio europeo. A raíz de este largo conflicto, nace una importante doctrina dominante hasta hoy. ¿Qué es lo que? Estamos hablando de 1549 para adelante, que dominó todo, 4 siglos dominó la teoría del equilibrio europeo, hasta 1939, cuando Hitler tomó toda Europa 3 meses, tomó toda Europa, quebró la famosa teoría del equilibrio europeo, quebró Hitler, tomó toda Europa. ¿Qué es lo que es la teoría del equilibrio europeo que duró siglos? Hasta hoy dura estos principios. Se convirtió en un sistema de alianzas cambiantes y fluctuantes, una acción necesaria, inevitable e imprescindible de la diplomacia. La teoría del equilibrio europeo es un principio de la diplomacia, y la diplomacia es un brazo fuerte ¿de quién? Del derecho internacional. Entonces, este sistema de la teoría del equilibrio europeo surgió después de la Guerra de los 30 años con la Paz de Westfalia y dominó 4 siglos, 5 siglos, 3 siglos dominó, está dominando ya. ¿Qué quiere decir eso? Es un sistema, una doctrina que busca que ningún estado más fuerte domine a otro estado más débil. Y cuando va a haber ese estado de dominio, o sea, tentativa o perspectiva de que pueda haber un dominio, los estados más chicos y pequeños y medianos se unen contra el más grande. ¿Para evitar qué cosa? La dominación. ¿Y qué implica la dominación? Vasallaje. Vasallaje quiere decir esclavitud. Una genial teoría que surgió después de la Paz de Westfalia y que sigue perdurando hasta nuestros días. Y que rompió Luis XIV brevemente en aquella época porque se embaretetreí, hasta que apareció un quebrantador absoluto de la teoría del equilibrio, que fue Adolf Hitler. ¿Qué es la teoría del equilibrio? Un sistema de alianzas cambiante y fluctuante entre estados, cambiante y fluctúa, porque generada o creada por la diplomacia.
la diplomacia desempeña un papel principal en la teoría del equilibrio, proporcionando métodos que dieron más tarde al nacimiento del derecho diplomático moderno. ¿Quién fue el gestor de la teoría del equilibrio? Equilibrio para que no haya guerra. Y eso quiere decir alianzas entre estados contra el que pretende ser el más fuerte y el más fuerte puede dominar. Entonces, ¿cuáles son los aspectos principales de la teoría del equilibrio europeo? Voluntad de poder de Estado de las partes siempre que no atenten contra los derechos vitales. Está bien que desarrollen voluntad de poder, pero no tienen que atentar los intereses vitales de otro Estado. ¿Y cuáles son los intereses vitales de otro Estado? La soberanía territorial, la igualdad jurídica de los Estados. Son los intereses vitales. Apoyo a la segunda potencia contra la primera. Cuando hay una potencia muy grande y esta primera potencia en Europa tiene deseos de expandirse a costilla de sus vecinos, la segunda potencia empieza a aliarse con las potencias menores. Coalición de estados secundarios contra la primera potencia. Es un mecanismo diplomático, es la teoría del equilibrio europeo. Y siempre aparece la pretensión de ser fiel de la balanza, que es la política tradicional inglesa. Inglaterra siempre se convirtió en fiel de la balanza. La fiel de la balanza. Si ustedes se acuerdan, esos almacenes de antes que tenían 2 platillos y tenían cosas así. Cuando estaba bien así, 2 indicadores quiere decir que el peso estaba correcto. Cuando está así es más pesado, ¿no? Entonces, un tercer estado es el fiel de la balanza, que sería el árbitro. Siempre tiene que haber árbitros. Y un estado fuerte también, para llevar adelante la teoría del equilibrio. Inglaterra siempre fue fiel de la balanza. ¿Qué quiere decir? Un estado que pone en equilibrio a todos, que también tiene que ser fuerte. Esa es rápidamente la teoría del equilibrio europeo, un mecanismo diplomático por el cual impide que se desarrollen hegemonías de estados fuertes contra estados menos fuertes o más débiles. Cuando aparece un estado fuerte con intención hegemónica, los otros se unen contra él. Pero tiene que haber un fiel de la balanza. Fiel de la balanza es esto. El rey de Francia, Luis XIV, el llamado Rey Sol, rompe el equilibrio porque es un estado que fue creciendo demasiado grande por su gran liderazgo. Ya hemos estudiado a Richelieu, que el rey anterior tenía un primer ministro, Luis XIII, tenía un primer ministro muy fuerte que es Richelieu, que llevó a Francia al liderazgo total. Desde aquella época se le llama a París Ciudad Luz. Estuvo 72 años en el poder. ¡Qué locura! Si quien tiene Netflix debe ver la serie Versalles para entender lo que es la monarquía absoluta. El cine siempre ayuda a formar culturas, porque en el cine aparecen episodios históricos. Bueno, este es el famoso Luis XIV, Rey Sol, 1643-1715. 76 años vivió, desde los 4 años fue rey. No fue rey total desde los 4 años, pero estuvo bajo regencia de su madre, María de Médicis. Y es el pequeño palacio que construyó, uno de los palacios más extraordinarios de Europa. Fíjense lo que es esto, el Palacio de Versalles. Está a 70 kilómetros de París. Los reyes vivían en París. Después él construyó un palacio que puso verde de envidia a todos los príncipes y monarcas de Europa y del mundo. Un suntuoso y extraordinario palacio construido ¿con qué dinero? Con dinero del pueblo. ¿Cómo? A través de los impuestos. ¿Y cómo eran los impuestos? El feudalismo. Cada población tenía que entregar dinero o productos en especie y el Estado se llenaba. ¿Para mantener a quién? Para mantener a una
ejército de haraganes que eran los nobles. Y los nobles eran señores feudales. Así funcionaba la riqueza. Pero este hombre, en su extraordinario afán de convertirse por su egocentricidad, por su egolatría, mejor dicho, porque hay que ser un ególatra extraordinario para construir así el palacio más importante y más lujoso. Miles de habitaciones tiene, hectáreas y hectáreas de jardín extraordinario. Señores, ustedes no pueden morir sin conocer Versalles. Ahí está. Deben ir. Maravilloso es. Ese fue el palacio donde vivió el rey Sol. ¿Solo vivía él? No. Todos los nobles tenían que vivir ahí. Dejaban toda su casa y se iban con su esposa a vivir, porque le tenía que mantener cerca, vigilado, y evitar con eso, ¿qué cosa? Complot. Le tenía a todos vigilados. Haraganeaban directo todos ahí. Jugaban, que esto, que aquello, y también ejercían la política, ¿no? Estos eran los nobles, así vivían. La serie Versalles de Netflix es un así fiel reflejo de lo que era la vida en aquella época. Y el resto del pueblo, 97% del pueblo, trabajando y pagando sus impuestos. Y ese pueblo, el 97% del pueblo francés era analfabeto. Así nomás. Contra eso, ahí se dan cuenta ustedes, contra qué se rebeló el pueblo. 5 millones de franceses en la Revolución Francesa en el año 1789. 50 años después se derrumba este sistema que es la monarquía absolutista. Se derrumba completamente cuando toma la soberanía del poder, toma el poder el pueblo. Fíjense lo que es esto en aquella época y lo que es hoy. Si vos entras ahí, en el salón de los espejos, lleno de cristales y espejos. Cristales y espejos. Fíjense lo que es la foto, señores. Enorme, tiene como 100 metros. Ahí se firmó Tratado de Versalles de 1919, el término de la Primera Guerra Mundial se firmó ahí. Lujo, esplendor, privilegio. Lujo, esplendor, privilegio. Contra eso se rebeló. ¿Por qué estoy poniendo esto? Para que ustedes sepan contra qué se rebeló el pueblo francés, que derribó completamente, gracias a que esto no se destrozó todo por las hordas de los revolucionarios. Y yo le decía a mi esposa, cuando estábamos en Versalles, ahora entiendo este asunto. ¿Por qué se rebeló el pueblo? Cuando el pueblo se rebela, no hay nada que te pueda atajar. Anteayer, vimos cómo el pueblo completo se puede levantar. Cerró el puente y el Poder Ejecutivo, ahí sobre la marcha, abran el puente. Cuando el pueblo se rebela, por eso que el pueblo puede hacer muchas cosas. Puede tumbar gobiernos, puede hacer cambiar ministros de la Corte o jueces corruptos con una movilización general. Es imposible, no hay ejército que pueda atajar. El ejército francés tenía cuando eso 100.000 soldados o 200.000, 5 millones de parisienses se levantaron, hambrientos, pobres, y esta gente viviendo en este lujo esplendoroso. Cuando el pueblo se levanta, nadie lo ataja. El estallido social es innata, no hay ejército que pueda atajar, ni policía. Conste que ahí, en esa época absolutista, había una red de espías y de piragüe extraordinario, de tortura y de asesinato y de proceso. ¿Qué proceso? Vamos, ejecución sumaria.
Ejecución sumaria quiere decir fusilamiento. Aún así, se quebró y se rompió ese miedo y el pueblo tomó el poder y cambió completamente la historia de la humanidad con la Revolución Francesa. El poder único con el poder dividido con la Revolución Francesa. ¿Ustedes creen que desde la Revolución Francesa ya cambió el mundo? No, fue una larga lucha de 200 años, 250 años otra vez. Lentamente en Paraguay llegó la Revolución Francesa hace 30 años. Stroessner era un rey sol. El Estado soy yo. Stroessner era un rey sol, señores. Yo viví eso. Ustedes ni saben. Ustedes creen que todo es normal. La libertad, el respeto a la opinión, el derecho a protestar, el derecho a gritar, el derecho a manifestarse. ¿Ustedes creen que es normal? No es normal. Eso el pueblo consiguió con una lucha sostenida. Sostenida. Y a mí me cupo un grano de arena aportar en esa lucha antidictatorial. Porque estuve 2 años presos. 2 años preso como un esclavo. Y muchos. En esa época había 3 millones de habitantes nomás. 20% de la población ha sido castigada, apresada o torturada. 20% de la población. Y el ejército le derrumbó a Stroessner porque ya no había posibilidad. Ya el pueblo ya estaba ante próximo a un estallido social. Palacio de los Espejos, Palacio de Versalles. Cuando eso los espejos, así chiquito, se hacía solamente en un pueblo de Italia. Y era carísimo los espejos. ¿Qué hizo Luis XIV? Mandó colocar espejos de piso a pared, de piso a techo. Enormes espejos. Espejos llenos de espejos y el espejo era carísimo. ¿Quién pagó todo? El Estado francés. ¿Y quién le ayudaba al Estado francés? ¿Quién le daba la plata al Estado francés? La piel y la carne del pueblo pagando su tributo. Tributo medieval. Señores feudales, los campesinos trabajadores pagando parte de su producción, 20%, y si no tenía su cabra, su vaca, su esto. Esa era la situación que vivió 1000 años Europa. Ese es el feudalismo. El señor feudal que mantenían a los vasallos. Por eso se dice vasallaje. Vasallo es los servidores, los esclavos del señor feudal. Los vasallos no eran dueños de la tierra. Vamos directamente ya a los padres históricos del derecho internacional, como la parte final ya. Los mentores del derecho internacional público y precursores del derecho natural. Cuando hablamos mentor del derecho público, estamos hablando de los precursores del derecho natural. Y el derecho natural está metido en nuestra Constitución. El derecho natural está metido en la Carta de la ONU, en la Carta de la OEA, en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Está impregnado el derecho natural. Y estos señores del derecho internacional público lo crearon. ¿Quiénes? Francisco de Vitoria. Fray Francisco de Vitoria. Un país era. Teólogo, gran teólogo, sabio, filósofo y jurista del siglo XVI, 1500 y poco. Fue profesor en la Universidad de París, Valladolid y Salamanca, la tercera universidad del mundo. Yo estuve en Salamanca y en la frente mismo del rectorado está esta estatua que ustedes ven de Francisco de Vitoria. Y miré así, Francisco de Vitoria. Y yo ya era profesor de Derecho Internacional, estoy hablando de unos años, hace 30 años atrás, cuando fui, la primera vez que fui a Europa. Visité Salamanca, la ciudad más famosa de España, donde está la tercera universidad. La tercera universidad tiene casi 1000 años tiene la Universidad de Salamanca. Y ahí este sabio fue profesor. Dicen los cronistas de la época, muchos saben más que él, pero ni 10 profesores de Salamanca es tan bueno como él, dijeron de él. Él fue uno de los mentores del derecho internacional público, Francisco de Vitoria. Esta es la estatua de un hombre
creador del derecho internacional público. Y estaba ahí, en la universidad más famosa de Europa. Y miro así la estatua, Francisco de Vitoria, yo no sabía. Pero este es el capo de mi asignatura, de mi disciplina. Dije, gran 7, qué importante que hay mi disciplina, decía yo. Y ahí está. Toda su enseñanza está metido en todos los tratados internacionales y en las constituciones nacionales de cada país. ¿Cómo? Vamos a hablar, vamos a ver. En esa época estaba en plena conquista de América y los indígenas han sido avasallados, sometidos, torturados, asesinados, esclavizados al trabajo gratis. Él fue la voz que levantó contra esa injusticia. La voz que levantó contra esa injusticia. ¿Ustedes saben cuántos indígenas murieron en 200 años de conquista en América? ¿Ustedes saben, tienen idea de lo que ocurrió aquí en América? Con la invasión de los conquistadores europeos. Fue el genocidio más grande del mundo. 70 millones de indígenas murieron por el asesinato, por el trabajo esclavizante, por las enfermedades, por la esclavitud, enfermedad y asesinato. Creyéndose hombres superiores. ¿Qué hombres superiores? Dijo, no puede ser. Esto dijo Francisco de Vitoria. Todos los hombres somos iguales. Somos hijos de Dios y somos hombres iguales en derecho y en condiciones. Libres e iguales. Él fue el que acuñó esa frase. Eso está en la Carta de la ONU. Eso está en la Constitución de todos los países del mundo. Es una luz este hombre que iluminó al mundo. Estamos hablando de Francisco de Vitoria. ¿Sabían ustedes estas cosas? Yo antes no sabía también, como ustedes. Quizás muchos de ustedes ya saben, ¿verdad? Pues yo no sabía. Me fui a Salamanca y le encuentro ahí al ídolo máximo de mi asignatura, de mi disciplina, dominante en la famosa Universidad de Salamanca. Es que sus ideas iluminó el mundo, impregnó de justicia el mundo. Condena las crueldades de los conquistadores europeos en América. Se opone a la exageración del poder imperial de los emperadores de Europa en América y se opone. Imagínense, siendo un súbdito del rey, escribe y se opone. Se opone al poder exagerado del emperador español de la época. En que se produjo la conquista de América. Se opone contra su mismo jefe, el Papa. Imagínense la proeza, la valentía intelectual de este hombre iluminado que no tuvo miedo a que se le lleve a la justicia inquisitoria, que se le podía quemar vivo. ¿Por qué no le llevaron a la Inquisición? Porque se opuso al Papa, enseñando a los líderes e intelectuales de Europa desde la Universidad de Salamanca, escribiendo, porque era un sabio, demasiado respetado era este hombre humilde, sacerdote era, un sabio corajudo, porque muchos sabios son bastante cagones, disculpen la expresión, pero para ser más práctico y para ser más... Este es nuestro Francisco de Vitoria. Marcó un punto crucial en la historia del derecho y del derecho internacional que se impregnó por todas las constituciones del mundo. Otro genio, Francisco Suárez, sacerdote dominico que nació en Granada y murió profesor de Coimbra, profesor de Salamanca, profesor de París, un sabio. Su gran obra, De Legibus ac Deo Legislatore, y habla, él
Suárez y Vitoria fueron los primeros pensadores que concentraron su pensamiento sobre la realidad internacional. No había pensadores de la talla de ellos hasta esa época. Por eso es que la Edad Moderna, que estamos hablando, fue la etapa de fundamento de magníficos principios que dominaron el mundo después para dar un poco más de justicia, un poco más de coexistencia pacífica, un poco más de respeto, de alejar la violencia de la guerra y la conquista. Estos son los hombres providenciales que dieron luz al mundo. Y habla del jus gentium. Tiene dos sentidos, dice Suárez. La jus gentium, o derecho de gente, que es sinónimo de derecho internacional, es la que regula la relación entre los estados. Es el derecho que las diversas comunidades observan dentro de su régimen interno. Régimen que regula la relación entre los estados. Y el precursor de las ideas libertarias de la insurgencia, ¿contra quién? Contra las tiranías. Mañamina, igualito que este otro, Vitoria, precursor de las ideas libertarias de la insurgencia. Insurgencia. No vamos a respetar la tiranía, dijo, por más poder que tenga, no vamos a respetar la tiranía, porque la tiranía es un atentado contra el derecho natural. Estamos hablando de derecho natural. El último, otro gran precursor y padre del derecho internacional, holandés, jurista, escritor y poeta, Hugo Grotius, o Hugo Grocio. Escribió un libro clave sobre la guerra y la paz, un tema sobre el derecho internacional. Deja de lado la guerra justa e introduce un nuevo, el no discriminatorio de las guerras con independencia de justicia de la causa. Sostiene que en el derecho internacional no existen buenos ni malos, todos son iguales. Todos son iguales, principio de igualdad jurídica. Defiende una teoría que quedó para siempre y quedó impregnado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Mar, el principio de la libre navegación del mar o del mar libre. Fíjense, ahí está, derecho natural, libre navegación del mar. El mar antes era dueño de las potencias eran dueñas del mar, hasta que empiezan a hacer este principio y se impregna después de larga lucha en los tratados internacionales. No puede ser, el mar no es de los estados, el mar es de la humanidad. Ius usus communis, ahí viene, ¿se acuerdan que leímos en Derecho del Mar Libre? Derecho de uso común de la humanidad. Porque si hay libre navegación, va a haber producción. Y si hay buena producción, va a haber venta, va a haber intercambio de bienes, va a haber encuentro de productores con mercado. Y todos ganamos. Fíjense cómo es el asunto. Era un principio bien práctico. Libre navegación para bienes y servicios. Eso estimula la producción. La producción se tiene que vender, se vende en los mercados y florece el mercado, la compra. La compra. La humanidad evoluciona con el comercio. ¿Quién transporta? Buques. Eso también es otra línea, la logística. Ya hemos estudiado estas cosas. ¿Quién fue el defensor de todo este gran principio? Hugo Grocio, holandés, jurista. Y habla también sobre el justus hostis. Justus hostis quiere decir hostilidad justa, que considera que el rival es tan justo como yo, el rival bélico, el que está combatiendo. Es tan justo como yo, el otro estado que está combatiendo. Desarrolla el jus in bello, derecho de guerra. Él fue el primero que dijo, no, la guerra tiene que tener un mecanismo que tiene que estar regulado por el derecho. Y establece ciertas reglas que parten del concepto de humanidad.
precursor del derecho humanitario internacional. ¿Se acuerdan que estudiamos el derecho humanitario internacional? Ahí está, él es. Señores, hemos estudiado toda la edad antigua, la edad medieval, y nos centramos un 80-90% en la etapa moderna. Y la etapa moderna hemos estudiado a los precursores, y hemos estudiado la paz de Westfalia, y hemos estudiado la figura de Maquiavelo, Richelieu y Baudin, que son los que sentaron las bases de lo que hoy es la civilización humana actual, en ese mundo de la influencia del derecho. Muchas gracias a todos.